Biografía del Beato Pablo V. El 26 de septiembre de 1897 nace en Concesio, Lombardía, Italia, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, un niño frágil, pero inteligente perteneciente a una familia adinerada, a quien más tarde el mundo conocería como el Papa Pablo V, el Papa Peregrino. Pablo V desde pequeño estudió con los jesuitas cerca a su casa en Brescia y en 1916 ingresó al seminario, pero vivía con permiso de sus superiores en su casa ya que su salud era delicada. El 29 de mayo de 1920 a la edad de 22 años es ordenado sacerdote y enviado a Roma para que estudie en las universidades de Roma y la Gregoriana. A los 2 años de llegar a la Ciudad Eterna, ingresó a la Academia Pontificia Eclesiástica, para prepararse en la diplomacia sin dejar sus estudios de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. Al año siguiente se convierte en adjunto de la Nunciatura de Varsau, Polonia, pero debido al clima invernal del país que afectaba su salud, es mandado nuevamente a Roma al año de haber llegado al país polaco, es decir, en 1924. En Roma fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, en donde permaneció por 30 años. Fue además nombrado capellán de la Federación de los Estudiantes de la Universidad Católica Italiana y enseñó en la Academia Pontificia Eclesiástica. El entonces padre Montini, durante la Segunda Guerra Mundial era responsable de organizar la atención y el socorro a los refugiados políticos. El 1 de noviembre de 1954 a la edad de 57 años, fue nombrado arzobispo de Milano siendo ordenado obispo el 12 de diciembre del mismo año y el 15 de diciembre de 1958, San Juan XXIII lo nombró cardenal. Durante el tiempo que estuvo designado en Milano, su apostolado se distinguió por estar cercano a la clase trabajadora, siendo incluso llamado el arzobispo de los trabajadores. De esta manera dio un nuevo impulso a la diócesis predicando el mensaje social del Evangelio. A su vez promovió la educación católica y ayudó a la prensa católica. Su labor pastoral era tan conocida que llamó la atención del mundo entero. En 1963, al morir San Juan XXIII, el entonces cardenal Montini fue elegido el 21 de junio de ese año, pontífice de la Iglesia Católica tomando el nombre de Pablo V, diciendo al mundo que continuaría con la labor de su predecesor. Los años de su pontificado no fueron sencillos, ya que existía conflicto entre la primacía del Papa y el colegio episcopal. De la misma manera, a pesar de los diferentes acontecimientos con temas controversiales, siempre defendió el depósito de la fe. Pablo V estableció el 14 de septiembre de 1965 el Sínodo de Obispos y de los Padres Conciliares y algunos de los temas para discutir en las reuniones fueron reservados para él. El 24 de junio de 1967 trató el tema del celibato en una encíclica y el 24 de julio de 1968 escribió en su última encíclica, Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad. Ambos fueron temas controversiales durante su pontificado. A Pablo V se le recuerda como un hombre brillante y profundamente espiritual, humilde, reservado y gentil, un hombre de infinita cortesía. Ha sido el primer papa en visitar los 5 continentes. Su destacado pensamiento se ve reflejado en sus mensajes, cartas, discursos, pronunciados entre otros. Es además recordado por fomentar los diálogos ecuménicos. En la historia de la Iglesia ha dejado huella con tantas acciones, como su exitosa conclusión del Concilio Vaticano II, así como su rigurosa reforma de la Curia Romana, el discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en 1965. También entre sus escritos tenemos su encíclica Popularium Progressio de 1967 y en 1971 está su carta de carácter social, Octogésima Adveniens, y su exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi.
El Papa Pablo V murió, el día que se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto de 1978. El 11 de mayo de 1993, en tiempos de San Juan Pablo II, dieron inicio al proceso diocesano de beatificación del siervo de Dios Pablo V. El 20 de diciembre de 2012 publicaron el decreto de la Congregación de las Causas de los Santos, que reconocen sus virtudes heroicas reconocidas por el entonces Papa Benedicto XVI, hoy Sumo Pontífice Emérito. El Papa Francisco aprobó en mayo del 2014 su beatificación y la ceremonia se llevó a cabo el 19 de octubre del mismo año en el Vaticano, y contó con la presencia de Benedicto XVI. El milagro. La milagrosa curación dentro del vientre de su madre. El evento ocurrió en Florida, Estados Unidos, en el año 2001 y su protagonista es un niño que, en la semana 24 del embarazo, se encontraba en un estado crítico. Exámenes médicos habían revelado la ruptura de la vejiga, con ascitis, presencia de líquido en el abdomen, y de oligohidramnios, ausencia de líquido en el saco amniótico. Todo intento terapéutico resultó ineficaz para resolver su situación. El diagnóstico fue severo. Era muy probable que el niño muriera dentro del útero o que naciera con una insuficiencia renal grave. El ginecólogo ofreció a la madre gestante la opción de abortar, pero la mujer no aceptó la propuesta. Siguiendo el consejo de una religiosa de la Caridad de Santa de María Bambina, que habían conocido al Papa Pablo V, la abuela del niño colocó en el vientre de la madre una imagen del pontífice con una reliquia e invocó la intercesión. Después de este evento, las oraciones dirigidas al pontífice se sucedieron en comunidad, primero en familia, y después en la parroquia. A las 34 semanas de embarazo, nuevos análisis demostraron que el cuadro clínico del niño había mejorado y en el momento del nacimiento un parto por cesárea. En las 39 semanas, el bebé demostró buenas condiciones y fue capaz de respirar y llorar. Fue un milagro en consonancia con el magisterio del Papa Pablo V y la defensa de la vida, y muy interesante, continuó el P. Marrazo, porque nos dice que Dios nos protege desde el seno materno, desde el momento en que la vida comienza. Para Dios la vida humana es un valor no manipulable, no desechable, es un valor, porque Dios nos da un valor. En efecto, el Papa Montini pasará a la historia entre muchas cosas por escribir la Humanae Vitae, la visionaria encíclica sobre la defensa de la vida y la familia. El menor, del que se reserva su nombre y ubicación exacta por motivos de privacidad, ha sido seguido en el curso de los años por médicos expertos y ha demostrado un correcto desarrollo psicofísico y un funcionamiento normal de sus funciones renales. El 12 de diciembre de 2013 la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos confirmó por unanimidad la curación inexplicable, mientras que el 18 de febrero el Congreso de Teólogos de dicha congregación reconoció unánimemente la intercesión del Papa Pablo V. Otras gracias atribuidas a Pablo V. El P. Antonio Marrazo, postulador de la causa de canonización del Papa Pablo V, aseguró en mayo de 2014 a Así Prensa que el Papa Pablo V sigue intercediendo por muchas gracias asociadas a problemas familiares y de salud, y los partes siguen llegando desde todas partes del mundo, especialmente desde la zona cercana a Concesio, Brescia, la casa donde nació el Papa Montini. Podemos decir que Pablo V continúa su magisterio diario desde el cielo. La causa se está avanzando de manera correcta, pero no hay que olvidar que es Dios quien hace el milagro, no los santos, ellos son los que interceden ante Dios, concluyó. Pablo V y la Virgen María. El Papa Pablo V, durante su pontificado, mostró su profunda devoción a la Madre de Dios y su importancia en la historia y en la salvación del hombre.
En sus documentos siempre ha tenido presente a María, incluso escribió entre sus encíclicas la Christi Matri. En este escrito, el Papa Pablo V concluye implorando a la Madre de Dios que mire con maternal clemencia, Beatísima Virgen, a todos tus hijos. Atiende a la ansiedad de los sagrados pastores que temen que la grey a ellos confiada se vea lanzada en la horrible tempestad de los males. Atiende a las angustias de tantos hombres, padres y madres de familia que se ven atormentados por acervos, cuidados, solícitos por su suerte y la de los suyos. Mitiga las mentes de los que luchan y dales pensamientos de paz. Haz que Dios, vengador de las injurias, movido a misericordia, restituya a las gentes a la tranquilidad deseada y los conduzca a una verdadera y perdurable prosperidad. También está la encíclica Mense Mayo, donde invita a rezar a la Virgen María, donde además pide que no dejéis de inculcar con todo cuidado la práctica del rosario, la oración tan querida a la Virgen y tan recomendada por los sumos pontífices, por medio de la cual los fieles pueden cumplir de la manera más suave y eficaz el mandato del Divino Maestro: petite et dabitur vobis, quaeritet invenietis, pulsate aperietur vobis, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Mt. 7:7. Incluso en su encíclica Ecclesiam Suam, donde habla del mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, una parte está dedicado al culto a María, y destaca que es ella el modelo de la perfección cristiana, el espejo de las virtudes sinceras, la maravilla de la verdadera humanidad. Dice además que, creemos que el culto a María es fuente de enseñanzas evangélicas, en nuestra peregrinación a Tierra Santa, de ella que es la Beatísima, la Dulcísima, la Humildísima, la Inmaculada Criatura, a quien cupo el privilegio de ofrecer al Verbo de Dios carne humana en su primigenia e inocente belleza. Quisimos derivar la enseñanza de la autenticidad cristiana, y a ella también ahora volvemos la mirada suplicante, como amorosa maestra de vida, mientras razonamos con vosotros, venerables hermanos, de la regeneración espiritual y moral de la vida de la Iglesia. En su exhortación apostólica Marialis Cultus, dedicada para la recta ordenación y desarrollo del culto a María, Pablo V subraya que la santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos a María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Aquí menciona además las virtudes sólidas de María evangélicas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, Confereles 1:38, la humildad sencilla, Confereles 1:48, la caridad solícita, Confereles 1:39-56, la sabiduría reflexiva, Confereles 1:29.34, 2:19, 33, 51, la piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, Confereles 2:21.22-40.41, agradecida por los bienes recibidos, LS 1:46-49, que ofrecen en el templo, LS 2:22-24, que ora en la comunidad apostólica, Confeact 1:12-14, la fortaleza en el destierro, Confremete 2:13-23, en el dolor, Confereles 2:34-35.49, JN 19:25, la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor, Confereles 1:48. 2:24, el vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz, Confereles 2:1-7, JN 19:25-27, la delicadeza provisoria, Confer JN 2:1-11, la pureza virginal, Confremete 1:18-25, LS 1:26-38, el fuerte y casto amor esponsal. De estas virtudes de la madre se adornarán los hijos,
que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto tributado a la Virgen. Otro de los documentos donde no deja de mencionar a la Madre de Dios es en la encíclica Sacerdotalis Caelibatus, donde pide la intercesión de María diciendo: el pueblo de Dios admira y venera en ella la figura y el modelo de la Iglesia de Cristo en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Él. María Virgen y Madre obtenga a la Iglesia, a la que también saludamos como Virgen y Madre, el que se gloríe humildemente y siempre de la fidelidad de sus sacerdotes al don sublime de la sagrada virginidad, y el que vea cómo florece y se aprecia en una medida siempre mayor en todos los ambientes, a fin de que se multiplique sobre la tierra el ejército de los que siguen al divino Cordero a donde quiera que él vaya. Ap 14, 4. Así como estos, hay muchos escritos del Papa Pablo V que dedica o menciona a María. Su amor por ella lo ha llevado a hablar en congresos y reuniones marianas, así como visitar varios santuarios dedicados a honrar a la Madre de Dios. Radio mensaje de su Santidad Pablo V por Navidad. Hermanos e hijos que nos escucháis, 1. Felices Navidades a todos. Bien podemos dirigir esta felicitación, puesto que la Navidad es una fiesta religiosa y cristiana, y conocemos bien la relación que tiene con los destinos de la vida amada. 2. Mas ved lo que sucede. En nuestro deseo de extender a todos nuestra felicitación fraterna y paterna, nuestra mirada trata de descubrir, desde la altura en que nos coloca nuestra misión, como desde un observatorio universal, el panorama del mundo. Y entonces nos damos cuenta de que nuestros deseos no puedan ser iguales a los deseos comunes y modestos de la fiesta alegre y popular que es hoy, ordinariamente, la Navidad, sino que deben dirigirse, sobre todo, a las verdaderas y grandes necesidades de los hombres. Nuestro amor no puede ignorar los grandes sufrimientos, las profundas aspiraciones, las dolorosas deficiencias que afectan a amplios sectores de la sociedad o que se refieren a pueblos enteros. En tal propósito de observar, en toda su realidad, el panorama humano, nuestro ánimo pasa de la alegría a la preocupación, al preguntarse concretamente cuáles son hoy las grandes necesidades del mundo, a las que deben ajustarse nuestros votos, para que sean verdaderamente sabios y previsores. Las necesidades del mundo. La pregunta da vértigo, puesto que tan vastas, múltiples e inconmensurables son las necesidades. Pero algunas, entre ellas, son tan claras y apremiantes, que todos nosotros, siquiera de algún modo, las conocemos. 3. La primera es el hambre. Algo se sabía sobre su existencia, pero hoy se ha descubierto. Es un descubrimiento científico, ya que nos advierte que más de la mitad del género humano no tiene pan suficiente. Generaciones enteras de niños mueren y languidecen, aún hoy, por defecto de una indescriptible indigencia. El hambre produce enfermedad y miseria, y estas, a su vez, aumentan el hambre. No es tan solo la prosperidad lo que falta a pueblos inmensos, es que carecen aún de lo necesario. Y se prevé que este triste fenómeno, si no se acude con oportunos remedios, no disminuirá, antes bien aumentará. El crecimiento demográfico de las regiones hambrientas no está todavía compensado por el crecimiento económico de los medios de subsistencia, mientras va acompañado por la difusión de los medios de información y de cultura que dan a tal estado de sufrimiento una conciencia inquieta y rebelde. El hambre puede convertirse en una fuerza subversiva de incalculables consecuencias. 4. Los que estudian este impresionante y amenazador problema se ven a veces tentados a recurrir a remedios, que se han de considerar peores que la enfermedad, si consisten en atentar a la fecundidad misma de la vida, con medios que la ética humana y cristiana ha de calificar de ilícitos. En vez de aumentar el pan de la humanidad hambrienta,
¿Cómo lo puede lograr hoy el desarrollo de la producción? Piensan algunos en disminuir, por medios de procedimientos contrarios a la honradez, el número de comensales. Esto no es digno de la civilización. Sabemos que el problema del aumento de los pueblos desprovistos de los medios suficientes de subsistencia es muy grave y complejo, pero no se puede admitir que su solución consista en el uso de medios contrarios a la ley de Dios y al respeto sagrado que se debe al matrimonio y a la vida en sus primeros momentos. Es este un nuevo motivo por el que miramos con inmensa compasión a la multitud humana que sufre el hambre, y observamos con temblorosa atención la forma con que se han estudiado y tratado los enormes problemas anejos a tal estado de cosas. Si no nos es dado, como a Cristo, el poder milagroso de multiplicar materialmente el pan, para el hambre del mundo, nos es dado, sin embargo, acoger en nuestro corazón la súplica que sube de las multitudes todavía extenuadas y oprimidas por la miseria, y sentirla vibrar en nosotros con la misma piedad del divino y humanísimo corazón de Cristo, Miserere super turbam. Tengo compasión de este pueblo, que no tiene que comer. 2. El sufrimiento de los pobres es nuestro y nos inclinamos a creer que nuestra compasión será capaz de suscitar por sí misma un nuevo amor que multiplique mediante una economía providente y nueva, a su servicio, los panes necesarios para eliminar el hambre del mundo. 5. Somos por esto abiertamente favorables a todo cuanto ahora se hace para socorrer a la población, privada de los bienes imprescindibles para las necesidades elementales de la vida. Admiramos las grandes obras de socorro internacional, que han surgido en estos años para testimoniar, después de las ruinas de la guerra, una renaciente nobleza del corazón humano, y para ofrecer generosamente a masas enteras de poblaciones desconocidas el don espontáneo y organizado del pan indispensable. Queremos, pues, alentar y bendecir tan magnífico esfuerzo, múltiple y providencial, y nos gozamos al ver que los principios cristianos suscitan, penetran y promueven iniciativas tan laudables y benéficas. Nos place igualmente advertir que algunas de estas parten del campo católico, gracias a personas dotadas de espíritu cristiano, a dignos pastores que sostienen esas nobles empresas, a numerosos fieles que les dan su corazón y su dinero, a eficaces dirigentes que las organizan y a denodados ejecutores que les prestan admirable servicio. Nuestro saludo a todos estos valientes. Y ver el porqué de nuestra primera felicitación navideña, que la caridad reine en el mundo. Que el amor que trajo Cristo, hecho niño sobre nuestra tierra, que Él encendió en los hombres, se inflame cada vez más hasta que sea capaz de quitar de nuestro mundo civilizado el deshonor de la miseria que pesa sobre hombres semejantes nuestros, y hermanos nuestros en Cristo. Este deseo trae consigo otro, parecido al anterior a los propósitos humanitarios, pero distinto en los métodos con que se ha de realizar. Es el saludo a los pueblos que están en vía de desarrollo. Nuestra misión universal de pastor de las gentes nos hace mirar con inmensa simpatía y con amoroso interés a las nuevas naciones que surgen en estos años, a la conciencia, a la dignidad y a la función de estados libres y civilizados. Nuestra atención se fija especialmente en los de África y de Asia, y nos place saludar, en el día del nacimiento de Cristo, su nacimiento a la independencia y al concierto de la vida internacional. Nos quisiéramos invitarles a buscar el origen más alto de su vocación a la libertad y a la madurez humana en el mensaje cristiano, y quisiéramos desearles que siempre sepan descubrir en él la fuente del verdadero humanismo, que siempre sepan encontrar en él las reservas de energías morales con las que un pueblo adquiere el exacto concepto de la vida humana y encuentra la sabiduría y la fuerza para expresar en sus leyes y en sus costumbres ya sea los principios de la civilización, ya las formas peculiares de su índole nativa. No sabemos que estas nuevas naciones están justamente orgullosas de su libertad soberana, y que ya no pueden admitir el dominio de otro estado sobre ellos,
Pero también sabemos que no han alcanzado todavía la capacidad necesaria para gozar de todos los beneficios culturales y económicos de una civilización moderna y completa. Por eso, al hacer el recorrido de las grandes necesidades del mundo, con la caridad propia de la Navidad, descubrimos en estos jóvenes estados la necesidad no ya de una mortificante e interesada beneficencia, sino la de una asistencia científica y técnica y de la solidaridad amistosa en el mundo internacional, que la fraternidad reemplace al paternalismo. Tales son los votos que formulamos para estos nuevos pueblos, que entren como hermanos en la familia de las naciones civilizadas, que entren aportando la contribución de sus ancestrales civilizaciones y de su reciente formulación cultural y social con espíritu de solidaridad, de concordia y de paz, y que en esta familia internacional encuentren el respeto que les es debido y la ayuda de que todavía tienen necesidad. No podemos olvidar cómo la Iglesia Católica misma, mediante sus misiones entre estos pueblos nuevos, ha trabajado siempre, sin ningún objetivo de propio interés temporal, por despertar en ellos sus mejores capacidades, honrando siempre cada una de sus humanas y dignas expresiones, pregonando siempre su vocación a los verdaderos y supremos destinos del hombre redimido, y procurando siempre, con amor puro y sacrificio, ofrecerles los beneficios de la instrucción, de la asistencia sanitaria, de la formación social, y todo ello, no como una relación entre superior e inferior, o como de extranjero a extranjero, sino como educación para la fraternidad cristiana y para la autonomía civilizada. Queremos, por esto, formular votos para que las misiones católicas encuentren siempre una benévola acogida en las nuevas naciones, y que sepan siempre ofrecerles devota y leal colaboración para su mejor progreso espiritual, moral y material. 7. Nuestra mirada, que se ha extendido sobre el panorama de los pueblos, no puede al menos de detenerse todavía sobre otro supremo anhelo de la humanidad, la paz. Este es un recuerdo que nos trae la fiesta misma de Navidad, que, como todos sabemos, se nos presenta como un mensaje de paz, enviando del cielo a la tierra, y dirigido a todos los hombres de buena voluntad. Así nos lo sugiere la gran encíclica de nuestro venerado y llorado predecesor Juan XXIII, que tomó como tema la cuestión fundamental de la paz en este nuestro mundo moderno, cuyas transformaciones y controversias obligan continuamente a meditar sobre su naturaleza, sus formas, sus debilidades, sus necesidades, su desenvolvimiento. Esta encíclica nos ha enseñado, si podemos hablar así, la nueva problemática de la paz tiene que provenir. La tranquilidad en el orden, de la clásica definición agustiniana, se nos muestra hoy resultar, más bien que de un fixismo estático, del ordenado movimiento de la paz, el equilibrio en el movimiento. Pero nos sentimos más obligados todavía a hacer de la paz el objeto de nuestros votos navideños por el doble hecho de que, en primer lugar, advertimos actualmente como irrefrenable la necesidad de ella en la conciencia de las generaciones jóvenes. Los jóvenes quieren la paz. Y en segundo lugar, por el hecho de que vemos como la paz es todavía débil, la paz es todavía frágil, la paz se halla todavía amenazada y, en no pocos puntos de la tierra, por fortuna limitados, está violada. Nuestra observación tiembla ante otras consideraciones obvias. La paz, actualmente, se funda más en el miedo que en la amistad, es defendida más por el terror de armas mortíferas que por la mutua alianza y confianza entre los pueblos, y si la paz, Dios no quiera, fuese mañana interrumpida, sería posible la ruina de la humanidad entera. ¿Cómo podemos celebrar una Navidad serena con esa amenaza suspendida sobre los destinos del mundo? Por eso nuestra felicitación navideña se hace apremiante súplica a todos los hombres de buena voluntad, sí, a todos los hombres responsables en el campo de la cultura y de la política, para que se planteen como fundamental este problema de la paz.
de la paz verdadera, no de la exaltada por una hipócrita propaganda para adormecer al adversario y esconder la propia preparación bélica, no de la cobarde y retórica, que rehúye las negociaciones indispensables, pacientes, extenuantes, pero únicamente eficaces, no de la fundada exclusivamente en el precario equilibrio de interés económico encontrados o en el sueño de orgullosas hegemonías. De la paz verdadera, decimos, que fundamente su seguridad en la sabia supresión, o en la moderación, por lo menos, de las causas que puedan comprometerla, como son el orgullo nacionalista o ideológico, la carrera de armamentos, la desconfianza en los métodos y organismos instituidos para hacer ordenada y fraterna la convivencia entre los pueblos. Paz, paz en la verdad, en la justicia, en la libertad. Es lo que nos deseamos. 8. En este momento nuestros votos navideños reparan en otra necesidad vinculada con la de la paz, y que inmediatamente se identifica con la respuesta a esta elemental pregunta: ¿por qué los hombres no están en paz entre sí? Porque sus espíritus no están unidos. La unión de los espíritus es la gran necesidad humana contemporánea. La cultura, que suscita y en gran parte está al servicio de esta necesidad, no la satisface en definitiva, la exaspera más bien por el indiscriminado pluralismo de las ideas que va propagando. Les falta a los hombres unidad en los principios, en las ideas, en las concepciones de la vida y del mundo. Y mientras están divididos se ignoran, se odian, se combaten. Se ve por esto la importancia del factor doctrinal en los destinos de la humanidad. Se ve, por ello, nuestra dicha por la venida de Jesucristo al mundo. Ha venido para establecer un vínculo único y universal de los hombres con Dios, el Padre Celestial. Este vínculo religioso es el fundamento más sólido y fecundo de la unidad entre los hombres, dentro del respeto, más aún, del despertar de la respectiva personalidad de cada uno. La verdadera sociología de la paz humana nace de la unidad religiosa cristiana. Y querríamos que esta unidad, instaurada por Cristo en el pensamiento y en la historia, fuese nuestro supremo auspicio para la paz, para la concordia, para el amor, para la comprensión, para la felicidad de los hombres de buena voluntad. Nos lo lanzamos al mundo con las campanas de la Santa Navidad. Lo dirigimos especialmente a aquellos que, así lo hemos de creer, se hallan mejor dispuestos que nadie para acogerlo, los cristianos todavía separados de nos, y los católicos felizmente unidos a nos, ut unum sint, que todos estén unidos, fue el sublime y último deseo de Cristo antes de su pasión. Que lo sea para nosotros el día en que celebramos su venida al mundo. 3. Diciembre de 1963. Notas 1. Deseos del Papa para los que sufren, para todos y cada uno, niños, jóvenes, familias, exiliados, refugiados, cristianos privados de libertad, pueblos y naciones, todos. 2. Mat 8, 2, 3. Deseo y proyecto del Papa, viaje a Palestina, viaje de testimonio, de Pedro, ofrenda esperanza, las otras ovejas, pueblos todos, paz, para todos, viaje sobre todo, de oración, humildad y amor, perdón y misericordia, paz y salvación. M. Radio mensaje de su santidad Pablo V por Navidad. El progreso de la civilización hace descubrir, como una exigencia, como una conquista, lo que Cristo, al hacerse hombre como nosotros y siendo nuestro Maestro, ya nos había enseñado en las páginas, nunca plenamente comprendidas, y todavía no aplicadas universalmente, de su Evangelio. Todos vosotros sois hermanos, uno, es decir, iguales, es decir, solidarios, es decir, obligados a reconocer en cada uno de vosotros la imagen reflejada del mismo Padre Celestial y a promover mutuamente la consecución de los mismos destinos, la plenitud humana y filiación en esta vida y la felicidad eterna en la vida futura.
Hoy la fraternidad se impone, la amistad es el principio de toda convivencia humana. En vez de ver en nuestro semejante al extraño, al rival, al antipático, al adversario, al enemigo, debemos acostumbrarnos al ver al hombre, o sea, un ser igual al nuestro, digno de respeto, de estima, de asistencia y de amor como a nosotros mismos. Vuelven a resonar en nuestro espíritu las palabras admirables del santo doctor de África, dilatentures patia caritatis, que los límites de amor se ensanchen. 2. Es necesario que caigan las barreras del egoísmo y que la afirmación de los legítimos intereses particulares no se convierta nunca en ofensa para los demás, ni en negación de una razonable sociabilidad. Es necesario que la democracia, tan invocada hoy para la convivencia humana, se abra a una idea universal que supere los límites y los obstáculos para una efectiva fraternidad. No sabemos que estas ideas tienen hoy amplia resonancia en el corazón de la humanidad. Nos pensamos que especialmente la juventud se da cuenta de que son las verdades del porvenir y que tienen su fundamento en el progreso irreversible de la civilización. Son ideales, pero son utópicas. Son difíciles, pero son dignas de estudio y de acción, de ser estudiadas y puestas en práctica. Nos estamos en su favor. Nos estamos con la juventud, que aspira a hacer del mundo una casa para todos, no un sistema de trincheras para una discordia implacable y una continuada lucha. 3. Pero sabemos también que estas hermosas ideas son fácilmente caducas. Alborean en determinadas horas de la historia, pero de repente se oscurecen al aparecer nubes contrarias. El camino del verdadero progreso es fatigoso e incierto. La resistencia humana en la búsqueda de lo mejor conoce por experiencia desalentadoras depresiones. El hombre es inestable. La conquista de la verdad es ardua. El bien es difícil. El odio es más fácil que el amor. Por eso nos querríamos poner a disposición del mundo en inagotable y siempre actual patrimonio de doctrina divina y humana y de energía moral, propio del catolicismo, para sostener el esfuerzo de los hombres de buena voluntad hacia el bienestar común, hacia la paz universal, hacia la fraternidad de todos los hombres. Nuestro ofrecimiento es sincero. La Iglesia está meditando en el concilio ecuménico. Lo saca de su corazón lleno de nuevo amor que Cristo ha encendido en el mundo y lo presenta, con humilde y amistosa actitud, a la libre aceptación del mundo moderno, que no puede rechazarlo si desea verdaderamente su salvación. No ignoramos los obstáculos que continuamente se oponen a la fraternidad humana y advertimos con dolor que hoy se encuentran en una fase dialéctica, que los presenta con una evidencia más clara y a veces les comunica una fuerza más peligrosa. 4. Ante la encantadora dulzura de la Navidad nos es posible discutir acerca de estos obstáculos, que muestran el aspecto dramático y temeroso de la realidad histórica contemporánea. Sin embargo, tampoco es lícito callar sobre su amenazadora presencia en un mensaje como este, que ha de ser fundamentalmente sincero. Se nos permitido indicar algunas formas concretas, entre las muchas existentes y posibles, en las cuales se manifiesta la oposición a la fraternidad entre los hombres. Breves alusiones, tan solo a modo de ejemplo. Primero, el nacionalismo, que divide a los pueblos, oponiendo los unos a los otros, alzando entre ellos barreras de contrapuestas ideologías, de psicologías cerradas, de intereses exclusivistas, de ambiciones autárquicas, cuando no de ávidos y prepotentes imperialismos. Este enemigo de la fraternidad humana recobra actualmente nuevo vigor. Parecía superado, al menos virtualmente, después de la trágica experiencia de la última guerra mundial, y ahora resurge. Rogamos a gobernantes y pueblos que vigilen y regulen este fácil instinto de prestigio y emulación. Nuevamente podría ser fatal. Hacemos votos para que todos sostengan y honren la función de los organismos creados para unir las naciones en leal recíproca colaboración, para impedir las guerras y prevenir los conflictos,
para resolver desavenencias mediante pacientes negociaciones y justos convenios para hacer progresar la conciencia y la expresión del derecho internacional, para dar, en una palabra, a la paz estable seguridad y su dinámico equilibrio. 5. Otro obstáculo está también renaciendo, el racismo que separa y opone a las diferentes razas que componen la gran familia humana, creando orgullos, desconfianzas, exclusivismos, discriminaciones y, a veces, presiones, con daño del recíproco respeto y debida estima que deben hacer de las diversas denominaciones étnicas un pacífico concierto de pueblos hermanos. Así, no podemos dejar de mirar sin espanto cierto militarismo, orientado no ya a la legítima defensa de los respectivos países y al mantenimiento de la paz universal, sino dirigido más bien hacia armamentos cada vez más poderosos y mortíferos que absorben colosales energías de hombres y medios materiales, alimentan la psicología de poderío y de guerra e inducen a fundar la paz sobre la base insegura e inhumana del recíproco temor. También sobre este punto nos atrevemos a desear que los dirigentes de los pueblos sepan proseguir por el camino del desarme y quieran generosamente planear la aplicación, siquiera parcial y gradual, de los gastos militares para fines humanitarios y no solo para ventaja de los propios estados, sino también para beneficio de los países que están en vía de desarrollo y en condiciones de necesidad. El hambre y la miseria, la enfermedad y la ignorancia imploran todavía socorro, y nos vacilamos en hacer nuestro nuevamente, en este día de bondad y de fraternidad, el llanto implorante de las muchedumbres, innumerables aún ahora, de pobres y enfermos, necesitados de un socorro solícito y sustancial. Hombres buenos y generosos, que podéis ayudar al que tiene hambre, al que sufre, al que está postrado en la miseria y en el abandono, escuchad en nuestra voz la divina y humana voz de Cristo, nuestro hermano, que habla en cada hombre indigente. 6. Y como podríamos olvidar, en esta triste enumeración de obstáculos a la fraternidad, el espíritu de clases, todavía tan áspero y tan fuerte en la sociedad contemporánea, y el espíritu de partido y de facción, que opone ideologías, métodos, intereses, organizaciones en toda la misma trama interna de las diversas comunidades. Por un lado, estos complejos y amplísimos fenómenos sociales unen entre sí a los hombres que tienen un interés común, pero, por otro, muchas veces abren abismos insuperables entre las varias categorías humanas y hacen de su oposición sistemática una razón de existencia, dando a nuestra sociedad, tan desarrollada en la perfección técnica y económica, el aspecto triste y amargo de la discordia y del odio. La sociedad no es feliz porque no es fraternal. Conocemos las enormes dificultades que parecen hacer insolubles los problemas de la libre y amistosa convivencia social. Pero por lo que tócanos, no nos cansaremos de predicar el amor al prójimo como principio básico de una sociedad verdaderamente humana y de esperar que la rectitud del pensamiento y la experiencia de la historia lleven a la revisión de los principios que dan origen a muchas de las divisiones sociales y a buscar en formulaciones más humanas y más verdaderas las normas de la vida colectiva. También para esta reconstrucción de la sociedad moderna, según las ineludibles exigencias de la pacífica convivencia, de la mutua colaboración entre las diversas clases sociales y entre las diversas naciones, y de la felicidad de vivir juntos, nuestro Evangelio, abierto hoy por la página de la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, tiene palabras nuevas y vivas que ofrecer a la fraternidad humana. 7. Oyendo este mensaje nuestro, ¿alguno acaso se preguntará, ¿y la religión no es motivo de división entre los hombres? Especialmente la religión católica, tan dogmática, tan exigente, tan categórica, no impide una fácil conversación y un acuerdo espontáneo entre los hombres. Oh, sí, la religión, y la católica no menos que cualquier otra, es un elemento de diferenciación entre los hombres, como lo es la lengua, la cultura, el arte y la profesión,
pero no es por sí misma elemento de división. Es cierto que el cristianismo, por la novedad de vida que introduce en el mundo, puede ser motivo de separaciones y de luchas que se derivan del bien que trae la humanidad, la luz que brilla entre las tinieblas y, por ello, diferencia las zonas del espacio humano. Pero su carácter no es el luchar contra los hombres, si acaso, en favor de los hombres, en la defensa de todo cuanto hay en ellos de sagrado y de ineludible, la aspiración fundamental hacia Dios y el derecho a manifestarla en lo exterior con las debidas formas del culto. Por esta razón, la Iglesia no puede dejar de expresar públicamente su dolor cuando ese incoercible anhelo es obstaculizado, impedido, limitado y hasta castigado con la fuerza del poder público, que en este caso pretende invadir un campo que está fuera de su competencia. A este propósito, que exige una respuesta mucho más amplia y razonada, nos podemos, en todo caso, repetir lo que la Iglesia va proclamando hoy: la justa y bien entendida libertad religiosa, la prohibición de sacar argumento de las creencias de los demás, cuando no sean contrarias al bien común, para imponer una fe no libremente aceptada o para proceder a discriminaciones odiosas o a vejaciones indebidas, el respeto a todo lo que hay de verdadero y honesto en toda religión y en toda opinión humana, especialmente con la intención de promover la concordia civil y la colaboración en toda clase de buenas actividades. La verdad permanece firme, y la caridad irradia su benéfico esplendor. Tal es, hoy más que nunca, nuestro programa, convencidos como estamos de que el mundo tiene necesidad de amor, tiene necesidad de superar en sí mismo las ataduras del egoísmo, tiene necesidad de una sincera, progresiva y universal fraternidad. 8. Este es el deseo que hoy formulamos para vosotros, hombres rectos y buenos que nos escucháis, y lo hacemos con alegría y con esperanza en el nombre de aquel que es el primogénito entre muchos hermanos. 3. Con este deseo, nuestro corazón se dilata en un abrazo universal de paterna caridad para todos los hombres, para cuya redención ha bajado a la tierra el Salvador divino. De modo particular nos dirigimos a nuestros venerables hermanos e hijos amadísimos, especialmente a aquellos para quienes la fiesta de Navidad no puede revestir también la expresión externa de serenidad y alegría, a causa de las dolorosas limitaciones a que todavía están sometidos. Nos dirigimos luego a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y, en primer lugar, a los amadísimos misioneros, cuyas ansias y dificultades nos son bien conocidas. Nos dirigimos también a todas las familias cristianas, a la juventud generosa y prometedora, a la inocencia de los niños, al ardor de los adolescentes. Incluimos en nuestro abrazo a los trabajadores y oficinistas, con sus agotadoras y a veces monótonas actividades cotidianas, a los enfermos y a los que sufren, con su carga de penas, conocidas solamente por Dios, que todo lo comprende y todo lo premia, y, de un modo especialísimo, pensamos en los pobres de todo el mundo. Sus ansias y sus desconsuelos suscitan un eco de profundo dolor en nuestro espíritu. Que el niño recién nacido les lleve el consuelo de su amor y de la dulzura de una renovada confianza, y que él también estimule a todos aquellos que tienen posibilidad y medios, en primer lugar, a los responsables del bien público, para unirme en un esfuerzo constructivo, en una concreta solidaridad, para acudir al remedio con medios nuevos, con medidas urgentes, con oportunos programas, a las necesidades inmensas de los pobres del mundo y a sus esperanzas, que no pueden continuar fallidas. Diciembre de 1964. Notas 1. Mat 23, 8, 2. Serm 69, 1 Plaza 38, 440, de Verbis Domini 3. Rom 8, 29. Radio mensaje de su santidad Pablo V por Navidad.
a todos nuestros hijos, a toda nuestra santa y amada Iglesia Católica, esparcida por todo el mundo y congregada en la misma comunión de fe y caridad. A todos los hermanos cristianos, a los que siempre esperamos poder saludar perfectamente como participantes de la misma admirable comunión. A todos los hombres de este mundo, a vosotros os dirigimos nuestro saludo por la Natividad. Todo lo más sincero, lo más cordial, lo más propicio que puede brotar de nuestra alma, todo es para vosotros. Nuestra felicitación, igual que se alza la voz para ser escuchada por cada uno de vosotros, así sube la intensidad y en valor para seros grata y bienhechora. La Natividad no admite mediocridad de los sentimientos, y nos dejamos que la Natividad invada con su espíritu nuestro corazón para reflejar sobre vosotros, no solo su humilde don de afecto, sino el inmenso e inefable del misterio de luz y de gracia de la Natividad misma. Para que inmediatamente nos comprendáis, os diremos que consideramos la Natividad como el encuentro, el gran encuentro, el histórico encuentro, el decisivo encuentro de Dios con la humanidad. Quien tiene fe, lo sabe, salte, pues, de alegría. Todos los demás escuchen y reflexionen. 2. Todavía resuenan en nosotros las conmovedoras voces de la liturgia del Adviento, que precisamente nos presentan la Natividad como el cruce de dos largos y muy diversos itinerarios, que se encuentran, el misterioso itinerario de Dios, que desciende de las inaccesibles alturas de su trascendencia, sale finalmente de la nube, cada vez más luminosa, de las profecías, se aproxima de modo nuevo, sobrenatural, a nuestra tierra, a nuestra historia, y finalmente aborda a nuestra playa terrenal en la inesperada humildad de Belén y en la cándida pureza de María, se hace hombre, es Cristo. Y el otro itinerario, el nuestro, tortuoso y fatigado, sin meta precisa de por sí, pero encaminado luego a una vaga y consoladora esperanza, una esperanza superior a nuestras fuerzas naturales, la esperanza de llegar a Dios, la esperanza de descubrirlo en el hombre, la esperanza de encontrarlo, como se encuentra por un sendero a un peregrino viandante, a un amigo que se conoce, a un hermano de la propia sangre, a un maestro de la propia lengua, a un libertador que puede realizarlo todo, a un salvador. Escuchad la voz de la liturgia, mirando a lo lejos veo el poder de Dios que viene y una nube que cubre la tierra toda. Idle a su encuentro, y decidle, anúncianos si en efecto eres tú el que debe reinar. 1. Cuántas cosas podríamos decir sobre estos itinerarios históricos y espirituales, cuyas huellas nos ha descrito el Antiguo Testamento, e igualmente cuántas sobre las modalidades, en que el maravilloso encuentro se realiza todavía. Ante todo, deberíamos describir las escenas del Evangelio y comentar indefinidamente su significado, su definitivo lenguaje, su perenne y universal valor. Todos sabemos que aquel encuentro de Dios con la humanidad no fue un simple contacto externo y transitorio, fue nada menos que una unión vital, una unión estable, una unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, una unión sustancial, hipostática, como la llamaron los padres de nuestra fe, una unión por la que el Verbo de Dios, en su infinita y eterna persona, hizo suya la naturaleza humana concebida en el seno purísimo de la Virgen María, siendo así el hombre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que, como hombre, nació, vivió, enseñó, sufrió, murió y resucitó, sin dejar de ser el Dios que era, pero haciéndose hombre, tal como nosotros lo conocemos y como nosotros somos 3. Y bien, memoria de este encuentro es la Natividad. Más aún, ha de ser la continuación de este encuentro. Y nuestro pensamiento se haya fortalecido por el pensamiento de que este encuentro, en Cristo, entre Dios y la humanidad, nos parece hallarlo reflejado en el acontecimiento celebrado en estos últimos años, y poco ha terminado, queremos decir, el Concilio Ecuménico Vaticano II. También el concilio ha sido un encuentro, un doble encuentro, de la Iglesia consigo misma, de la Iglesia con el mundo.
En el concilio se ha cumplido, efectivamente, el encuentro de la Iglesia consigo misma. Encuentro, en verdad, grande y bienhechor. Podríamos parar nuestra consideración en el cuadro exterior del acontecimiento. No ha sido cosa de poco relieve el hecho de que todos los pastores de la gran familia católica se encontraran, se conocieran, se amaran, finalmente, en la realidad no solo espiritual, sino también en la experimental, en la visión del saludo, del coloquio, de la oración comunitaria, de la caridad más sentida. ¿Qué cosa más cristiana que este encuentro? Mas ahora nuestro pensamiento penetra más en lo que el concilio significa y ha realizado. La Iglesia, decíamos, en él se ha encontrado a sí misma, su propia fe, su doctrina, su firmeza, su misión, su energía apostólica y misionera, su riqueza en sabiduría y en gracia, su capacidad para sacar de sus inagotables reservas interiores tesoros nuevos, su ansia de entender, de servir, de salvar al mundo. Y, en este acto reflejo, la Iglesia no solo se ha encontrado a sí misma, sino que ha encontrado a Cristo, ha vuelto a sentir el compromiso de fidelidad a la palabra y a la voluntad de Él que la penetraba toda, y casi la embriagaba y la exaltaba, ha vuelto a sentir el fluir, en sí, el Espíritu de Cristo, y de nuevo volver a sus labios el mensaje evangélico, la necesidad de renovar su anuncio, para sí, para los hombres todos. La Iglesia se ha vuelto joven. Y recordamos, hermanos, este admirable y nuevo encuentro que el concilio le ha procurado con Cristo. Recordamos, no siguiendo el malentendido aggiornamento, ya deplorado por nuestro venerado predecesor Juan 23:2, no tratando de absorber el espíritu del tiempo, o poniendo su confianza en las enfermizas ideologías del mundo profano, o sometiéndose a cualquier equivocada mentalidad, so pretexto de un fatalismo histórico, ni contentándose tampoco con aportar algún retoque práctico a algunas normas canónicas secundarias, sino buscando el hallar de nuevo a Cristo en sí misma, el encontrarse más conscientemente con Él. Así la Iglesia puede hoy celebrar su nueva y repetida Natividad 4. Y luego, el encuentro de la Iglesia con el mundo. Aspecto del concilio, que todos han notado. La Iglesia, en cierto modo, ha salido de sí misma para encontrarse con los hombres de nuestro tiempo, con las enormes y sorprendentes novedades del mundo actual, y con las siempre crecientes necesidades de una gran parte de la población humana, como el hambre, de alimento físico y de alimento espiritual. Se ha revestido con una más expansiva caridad pastoral. Y no podía obrar de otro modo. La figura evangélica del pastor que rebusca, persigue y se agota hasta encontrar la oveja descarriada ha dominado en todo el concilio. El espíritu de este ha estado relleno por la conciencia de que la humanidad entera, simbolizada en la arcádica figura de la oveja descarriada, es suya, es de la Iglesia. Sí, suya, que es decir, de la Iglesia es la humanidad. En virtud de un mandato divino universal, la Iglesia, una vez más, ha comprendido la tremenda ley que se deriva del nombre que la contradistingue auténticamente, católica, que es tanto, como decir que su misión, su responsabilidad, su corazón no tienen límites. Por todo ello, la Iglesia tiene que declarar suya a la humanidad, y esto por un deber suyo, deber, que no conoce cansancio, y que desafía, heroica y sencillamente, todas las dificultades, suya también por derecho de amor, porque no puede la Iglesia eximirse por muy extraña, indócil y hostil que le sea a la humanidad de amarla, a esta humanidad, por la que Cristo ha dado su sangre, y, más aún, suya también en virtud de un cierto histórico parentesco. ¿Acaso no ha engendrado la Iglesia, en gran parte, esta civilización que ahora el mundo reconoce como verdadera, haciéndola suya? Suya es, además, la humanidad, por una misteriosa esperanza que algunos de los rasgos más importantes de la historia contemporánea parecen confirmar,
como la investigación de la verdad y de la libertad, o la marcha obligada hacia la unidad, o la necesidad de fraternidad y de paz, bienes todos, que tan solo bajo la luz del Evangelio adquieren su plenitud de vida. 5. La Iglesia, pues, del concilio está rebuscando encuentros. Aún siendo muy celosa de su disciplina del secreto, ella ha comenzado por invitar a los testigos y a los difusores de las informaciones sociales y permitirles que vieran y hablaran. Ella misma les ha suministrado noticias. Más aún, la Iglesia del Concilio ha producido un encuentro que no se verificaba hacía siglos y que parecía imposible realizarse. Con humildad y cordialidad ha llamado cerca de sí a los hermanos cristianos, largo tiempo alejados de su comunión, para recomponer, siquiera en su trama humana y elemental, un tejido desgarrado, el del conocimiento recíproco, del respeto, de la confianza, el de una inicial conversación. Pero hay otros pueblos, está el mundo. La Iglesia desea encontrarse con el mundo. A este propósito, no podemos olvidar nuestro viaje a Nueva York, invitados a hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas, como tampoco podemos no recordar el extraordinario encuentro de nuestra exigua persona con los representantes de las naciones, allí reunidos. Encuentro que nos pareció histórico y simbólico, y que ciertamente expresaba una de las principales intenciones del concilio, llevar a los pueblos un mensaje de amistad y de paz. Aquel momento lo recordamos a causa de su estupenda plenitud, y queremos aprovechar la fiesta de la Natividad para repetir, una vez más, a quien allí nos invitó y tan gentilmente nos acogió, nuestro devoto reconocimiento, para renovar a aquella asamblea y a cada uno de sus miembros nuestro augurio de paz, y para saludar de nuevo al pueblo de los Estados Unidos, que tuvimos entonces el honor y la alegría de encontrar. 6. Y ved ahora el primer aspecto que toma la presencia de la Iglesia, que va en busca de los hombres, es la mensajera de la paz. Hecho este, que se deriva también de la naturaleza misma de las cosas. ¿No es la paz el primer saludo que puede pronunciar quien obra en nombre de Cristo, como Él lo hizo, resucitado, la paz con vosotros, y no es la primera intervención que la Iglesia, puesta en medio del mundo, puede desarrollar, la de poner paz, exhortar a la paz, educar para la paz? La paz es, efectivamente, el primero y sumo bien de una sociedad, supone la justicia, la libertad, el orden, y hace posible todo otro bien de la vida humana. Y luego, inmediatamente, en este mismo momento, nos haremos de nuevo la apología de la paz. La haremos no solo porque la paz es bien excelente, sino también porque hoy se halla en un verdadero peligro. Las trágicas experiencias de la última guerra inspiraron nuevos propósitos, pero se van infiltrando viejas y profundas tendencias nacionalistas o nuevas ideologías que llevan a la subversión y al predominio. Las armas, cada vez más potentes y terroríficas, se convierten, según se dice, en la única garantía de una paz poco segura y precaria, a la que falta el sentido de la fraternidad humana y de la justicia entre los pueblos. Hombres hermanos, escuchad de veras el mensaje de paz, que la Natividad trae a los hombres, que siempre son objeto de la benevolencia divina. Mirad a donde os conducen vuestros pasos. Tal vez de nuevo os estáis equivocando en el camino. Deteneos, reflexionad. La verdadera sabiduría está en la paz, y la verdadera paz se encuentra en la alianza, con el amor. Nadie debe circunscribir el amor a la paz dentro de los confines de su propio interés y de la ambición propia. Nadie debe comenzar a violar, con insidiosas maniobras y con desórdenes intencionados, la tranquilidad de los demás. Nadie debería obligar al vecino, hoy, todos somos vecinos, a recurrir a la defensa armada, y nadie debería sustraerse a tratar equitativa y lealmente para restablecer el orden y la amistad. Preciso es construir la paz sobre la animosa revisión de las ideologías defectuosas del egoísmo, de la lucha,
de la hegemonía, es preciso saber perdonar y reemprender una historia nueva, donde las relaciones entre los hombres, ya no se hallen reguladas por el poderío o por la fuerza, ni tan solo por los beneficios económicos o por el grado de desarrollo de la civilización, sino por un más elevado concepto de la igualdad y de solidaridad que, a la postre, tan solo la paternidad divina, revelada por Cristo, demuestra lógicas, fáciles y felices. 7. Grandes cosas estas, que decimos con un tono tan sencillo como humilde. Hermanos, del encuentro que la Iglesia del Concilio ofrece al mundo. Ella sabe que lleva consigo un tesoro de infinito valor de verdad y de sabiduría, que la impulsa a ir a vuestro encuentro, mas observad, ella viene a vosotros sin orgullo alguno, sin reclamar para sí privilegio alguno. Ella no se pone enfrente, antes bien, de buen grado reconoce, anima y bendice los grandes valores de vuestra cultura y de vuestro progreso, no tiene ninguna ambición de dominio, ni de riqueza, si pide algo, es tan solo la libertad para su fe que vive interiormente y la libertad para anunciar la fe en lo interior, pero no se impone a ninguno, más bien quiere que la suprema responsabilidad y la decisiva elección de las conciencias, aun con respecto a la verdad religiosa, sean respetadas y protegidas. El encuentro de la Iglesia con el mundo actual ha sido descrito en páginas admirables de la última constitución del concilio. Toda persona inteligente, toda alma honrada debe conocer aquellas páginas. Estas desenvuelven a la Iglesia su lugar en medio de la vida contemporánea, mas no para sojuzgar la sociedad ni para perturbar al autónomo y legítimo desarrollo de sus actividades, sino más bien para iluminarla, sostenerla y consolarla. Estas páginas señalan, nos lo pensamos así, el punto de encuentro entre Cristo y el hombre moderno, y constituyen el mensaje de Navidad dirigido, en este año de gracia, al mundo contemporáneo. Hemos decidido recordarlas para documentar el contenido de nuestro augurio, que quiere ser no tan solo verbal y sentimental, sino cristiana oferta de positivo y desinteresado servicio para la paz y la prosperidad de la humanidad y para su esperanza en el trascendente destino de salvación y de felicidad, abierto a los hombres, por medio de Cristo, cuya humilde y gloriosa natividad estamos celebrando. Hermanos, hijos y hombres todos de buena voluntad, en el nombre de Él, Cristo nuestro Señor, sea con vosotros este nuestro augurio de buena Navidad, y con él nuestra bendición apostólica. Diciembre de 1965. Notas 1. Res. Lect. Mat. Domingo. Y Arebechica 2. AAS, 1962, 675. Oración por la paz del Papa Pablo V. Señor, Dios de la paz, tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria. Te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy amado. Tú hiciste de él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu espíritu de paz suscitó en nuestros días, para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos, cada vez más, artífices de la paz. Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan, sufren y mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno. Que para los hombres de todas las razas y lenguas venga tu reino de justicia, paz y amor. Amén. El credo. Credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Credo de Nicea, Constantinopla, credo largo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Papa Pablo VI, ruega por nosotros.